Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Procediamo in pace. Benedicamus todos con flores amor filia, con flores a María, que Madre nuestra es. Con flores a María, que Madre nuestra es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, Dios poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, pidan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, el Espíritu Santo, de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, los hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeciente en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que pensaba tener una visión.
Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió solo delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todos cuanto esperaba el pueblo judío. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que se acogen a Él. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor como justo juez me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dice que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor.
Quien visita a Roma puede encontrar allí, cerca de los foros imperiales, donde estaban los grandes palacios del emperador, donde incluso estaba el mercado de esclavos, allí cerquita hay un calabozo. Se conoce como la cárcel mamertina. En ese calabozo, cuya entrada es desde el techo, allí estuvieron presos los apóstoles San Pedro y San Pablo. Cuando San Pedro cayó al suelo, porque lo lanzaban, la altura no es que sea altísimo, pero lo lanzaban, caían no sé si eran 2 metros y poco. Caía al suelo, San Pedro cayó y su cabeza golpeó una piedra y la piedra se amoldó a su cabeza de modo tal de no hacerle daño. Y allí estuvieron los dos un tiempo hasta que los dos murieron. Según la tradición, murieron el mismo día. El día exacto no se sabe. Se celebra el 29 de junio la fiesta de San Pedro y San Pablo, para mostrar cómo la Iglesia es siempre triunfante, porque el 29 de junio se celebraba en la Roma antigua el día de Rómulo y Remo, que como ustedes saben fueron los fundadores de Roma, de la ciudad de Roma. Y el 29 de junio entonces se celebra la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo para celebrar la fundación de la nueva Roma cristiana, ¿no? Entonces ellos dos fallecen. Hay una arqueóloga que dice que según que por lo menos San Pedro, todo indica que murió el 13 de octubre del año 64. Eso lo dice la arqueóloga que descubrió la tumba de San Pedro, por lo tanto es una especialista, pero no se sabe. El hecho positivo es que ellos dos mueren martirizados, pero allí nace una nueva Roma. El día del martirio nace una nueva Roma donde no es más las legiones romanas, no son las que conquistan este nuevo imperio, sino que son los apóstoles, son los mártires, son los monjes, son las vírgenes, son los conventos, son los obispos, que no solo se adentran a conquistar lo que era el antiguo imperio romano, sino que van más allá y entran en las selvas de Europa central y convierten a los germanos, a las tribus germánicas bárbaras, y convierten a los polacos y entran en Rusia y llegan a Escandinavia y van hasta el Asia, llegan el apóstol Santo Tomás, llega hasta la India y después los misioneros llegarán a la China, al Japón, a América y harán un nuevo y gran imperio que es el imperio cristiano, que es la Iglesia católica, apostólica y romana. Y esta Iglesia tiene tantas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las promesas que tiene es esta, lo que dice nuestro Señor Jesucristo a San Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Nosotros siempre hemos escuchado el poder del infierno. El infierno, de hecho, en esa época significaba el reino de la muerte, ¿no? Que era donde iban los muertos. Era un mundo subterráneo que después la Iglesia católica agarró ese nombre para referirse al infierno, el lugar donde los condenados sufren. El poder de la muerte. El poder de la muerte quiere decir nunca morirá, nunca el demonio triunfará sobre ella, porque el demonio es el que introdujo la muerte en la tierra. Nunca. Hoy en día nosotros vemos un proceso de descristianización creciente, vemos cómo tantos y tantos, por desgracia, incluso escándalos dentro de la Iglesia,
Todos somos iglesia y vemos el escándalo del divorcio, el escándalo del aborto, el escándalo de la pedofilia, el escándalo. Vemos tanto y vemos cómo el cuerpo de Cristo está sufriendo de nuevo una pasión. No es el cuerpo de Cristo físico como es la pasión de Cristo, pero ahora es la nueva pasión, que digamos la pasión de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo que sufre tanto y tanto, que parece a tal punto que se diría que está por morir. Pero aquí nosotros, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, recordamos esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Et porte inferi non prevalebunt. Las puertas del infierno no prevalecerán, no vencerán, jamás serán victoriosas. Y es por eso que nuestro fundador dice que el demonio es el eterno derrotado. Podrá vencer alguna batalla, pero la guerra la ha perdida. ¿Qué es lo que nos corresponde entonces nosotros en este momento de crisis, en este momento de pasión de la Iglesia Católica, que incluso se parece a la pasión porque ni se pueden celebrar misas públicas, como el Viernes Santo no se celebra la misa? Nosotros hoy en día tampoco podemos celebrar misas con los fieles. Hasta en eso se asemeja esta situación a la pasión, al recuerdo de la pasión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ser apóstoles. Tenemos que hacer apostolado. Cada uno apostolado en su ambiente, ciertamente, pero eso, en la medida de lo posible, tenemos que ampliar nuestros horizontes y hacer apostolado allá donde podamos llegar, en el mundo entero. Si no podemos llegar por las obras, tenemos que llegar a ese apostolado por las oraciones, por el sacrificio. Y es así como una monja, Santa Teresita del Niño Jesús, es la patrona de los apóstoles, porque ella desde dentro de un convento, sin salir del convento, hacía oración por las misiones y convirtió a tantas y tantas almas. Y es por eso que la Iglesia Católica dice que más hace por la conversión del mundo un convento de monjas rezando que la actividad de muchos y muchísimos apóstoles. Por lo tanto, ninguno puede declararse incompetente para este apostolado. Apostolado de acción, apostolado de oración, apostolado de sacrificio. ¿Qué es lo que... ¿Cuál será la recompensa? Pues será aquello que se dice en la Escritura: seré yo tu recompensa demasiadamente grande. Sí, será la recompensa dada por nuestro Señor Jesucristo en el cielo, en lo altos de los cielos, cuando lleguemos allí y podamos verlo cara a cara, y Él dirá: ven bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Pero será solo allí la recompensa? No, será también la recompensa aquí sobre la tierra, porque será aquí que Él nos hará sentir como una semilla, nos hará sentir su amor. Y eso lo podemos sentir todos en una confesión, en una comunión, en un momento de oración o en una situación completamente inesperada. Dios toca nuestros corazones inundándonos de su amor. Ejemplo de eso lo tenemos en tantos santos, ejemplo de eso lo tenemos en la Virgen María, ejemplo de eso lo tenemos en nosotros mismos, a quien ha ocurrido eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar. Alguien dirá: sí, todo eso es bonito, pero los sacrificios, ¿será que me apartaré de Cristo? ¿Será que me alejaré de Cristo? Y en eso tenemos que recordar las palabras del apóstol San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tal vez la angustia, la tribulación, el dolor, la espada? No, nada de eso es capaz de separarnos del amor de Cristo, de sabernos amados de nuestro Señor Jesucristo, y en esto consiste nuestra felicidad. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Nos ponemos en pie para hacer
la profesión de fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque los apóstoles, San Pedro y San Pablo, nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y, coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo.
Por eso, con los santos y los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo creo que Jesús mío, que estás en el
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia, que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Salve Regina.